El apóstol Pablo escribe a Timoteo y empieza hablándole del evangelio, ¿sí? Que Cristo murió por todos, y le da instrucciones personales en el capítulo 1. En el capítulo 2 también habla de las instrucciones generales a la iglesia, y en el capítulo 3 da instrucciones sobre los ancianos y los diáconos. Y entonces ahí en el verso 14 y 15 le dice: yo te escribo esto por si yo tardo en ir, ¿sí? Entonces le dice: para que sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. Entonces, lo primero que nosotros vamos a recordar, porque de repente ya lo sabemos, es que la casa de Dios somos nosotros. Muchas veces trabajamos en pro de construir un templo físico, ¿sí? Y está bien. Todos queremos tener un templo físico, pero la prioridad, por lo que Cristo viene, cuando Cristo venga y se lleve su iglesia, hasta el templo más bonito y más grande se va a quedar, ¿sí? Entonces la prioridad o lo mejor, la palabra no es prioridad, sino que la exclusividad y lo que Dios está construyendo es un templo, es una casa. Por eso el apóstol Pablo le dice a Timoteo: para que sepas, yo te escribo para que sepas cómo debes conducirte en la iglesia de Dios. Dice: en la casa de Dios, que es para que sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia de Dios viviente. La casa de Dios es la iglesia. La casa de Dios es la iglesia del Dios viviente. Bendito sea el nombre del Señor. Hebreos capítulo 3 verso 6 dice, si estuviera más rápido aquí sería mejor para mí. Hebreos capítulo 3 versículo 6 dice, sí, vamos a ver: pero Cristo como hijo sobre su casa, mire, la cual casa somos nosotros. Ese es el punto. Ahí dice si retenemos hasta el fin, pero no ese es el tema. La cual casa somos nosotros. ¿Cuál es la casa de Dios? Nosotros, diga: yo soy templo del Dios viviente. ¿Por qué somos templo del Dios viviente? Porque el Espíritu de Dios vino a morar a nuestros corazones cuando nosotros creímos en Cristo Jesús. Amén. ¿Sí? Hay personas que están preocupadas porque de repente no han hablado en lenguas, y entonces, y es que no tengo el Espíritu de Dios. Sí tiene al Espíritu de Dios. Desde el momento en que usted creyó en Cristo Jesús, el Espíritu Santo vino a morar dentro de su corazón y usted se convirtió en casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente. No que no importe el bautismo con Espíritu Santo, pero es una capacitación, ¿sí? Para hacer la obra de Dios. Bien, entonces dice Primera de Pedro 2:5. Primera de Pedro 2:5, creo que aquí lo tengo yo. Dice, lo voy a leer desde el 4: acercándoos a él piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. La piedra viva, Jesucristo, como habló mi esposo hoy, es la base, el fundamento de la iglesia. Él es el fundamento y Él es la cabeza, el techo de la iglesia. Entonces dice, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados. Edificar, la palabra edificar quiere decir poner un ladrillo sobre otro para crecer. Dice: sed edificados como ¿qué? Como casa espiritual. No es una casa de esta que está muy bonita, por cierto, amén. Estamos orando para que el Señor nos provea, y el Señor provee, amén. Pero la prioridad nuestra, como leyó mi hermana, es ir y predicar el evangelio a toda criatura. Amén. El que creyere y fuere bautizado será salvo, y eso es ir a traer las almas. De ahí las almas son edificadas y aprenden a crecer dentro de ese templo espiritual que lo conformamos nosotros. Somos la casa de Dios porque Dios habita dentro de nosotros. Cada uno de nosotros es templo individual, pero también colectivamente somos ladrillos, somos parte de esa casa. ¿Comprendimos esto?
Individualmente somos templo de Dios, pero en conjunto somos piedras vivas. Cada una es una piedra, cada una es una piedra. Y es bien interesante que cuando Salomón construyó el templo, dice la palabra del Señor que las piedras habían sido labradas, y cuando se fue conformado el edificio, ningún ruido se encontró. Quiere decir, como dijo mi esposo hoy en la mañana, el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día del fin. Bendito sea el nombre del Señor. Cristo nos va a encontrar, nos va a ir formando, y el día que Cristo venga, ahí ya no va a haber ese ruido de martillo, porque a usted ya le han dado duro hasta que ya no. Ya usted va a estar bien formado. Bendito sea el nombre del Señor, porque necesitamos esos martillos. Gloria al Señor. Entonces dice: vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual. Atenciones, y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Entonces somos edificados, cada uno como piedra, somos edificados como casa de Dios. ¿Para qué es la casa de Dios? Está hablando de la tipología del Antiguo Testamento allá, que se hacían sacrificios. Para hacer sacrificios, dice ahí, como sacerdocio santo. Mi esposo habló y dijo: se necesitan sacerdotes que limpien, que despabilen, y cada uno de nosotros somos sacerdotes. En el Antiguo Testamento solo los sacerdotes que eran parte de la tribu de Leví, por parte de Aarón, eran sacerdotes, y los demás eran levitas, o sea, eran ayudantes. Pero en el nuevo pacto, en esta dispensación, dice la palabra del Señor que todos nosotros somos sacerdotes. Lo que pasa que, como figura en el Antiguo Testamento, los sacerdotes hasta que tenían creo que es 30 años de edad, de 25 empezaban a servir, y a los 30 años de edad empezaba el sacerdocio. Eso quiere decir madurez. Nosotros somos sacerdotes, pero a veces, como dijo Pablo, somos niños espirituales, y entonces tenemos necesidad de leche. Y usted va a pedir una vez, hermano, para que se le quite el sueño, porque a usted le encanta que le cuenten, ¿verdad? Una vez yo tuve un problema muy serio, y ignorantemente yo no me explico por qué yo no le... Es que una vez el Señor me dijo a mí que no fuera chismosa. Y entonces, cierto, a mí no me gusta contarle a mi esposo problemas de la gente, porque a uno le pica la lengua por decirle: ¿ya te fijaste cómo se portó fulano? Sí, le dan ganas a uno, ¿usted cree que no? Y entonces el Señor me dijo: no, mi hija, no sea chismosa. Me lo dijo delante de Dios, que me lo dijo. Entonces yo creo que por eso fue que yo no volví a contarle cosas a mi esposo. Resulta que tuve un problema grande, una persona me lastimó. Y entonces yo quedé con un dolor tan espantoso, ustedes no tienen idea. Y entonces, ¿y yo a quién le cuento? Óigame, pura niña yo, vergüenza me da. Llamo a una hermanita que es psicóloga. ¡Qué cólera, Dios mío! Hoy me da, no, ya no me da, riéndose. Hermano, parece broma. Usted tiene necesidad de que una persona no sepa qué decirle. ¿Ah? O sea, como yo era la esposa del pastor, no había qué decirme. De ahí llamo a otra, la más espiritual de la iglesia. Y es que fíjese, hermana. Sí, pero es que usted, óigame, regañándome. Cuelgo el teléfono yo. Y Dios mío, no hay nadie que ayude, por el amor santo de Dios. ¿Por qué le digo esto, hermano? Porque hay momentos en que todos necesitamos un consejo. Todos necesitamos que nos quiten ese sucio. Lo que pasa es que la esposa del pastor, pues bendito sea Dios, tiene el pastor. Debiera de tener otra esposa de pastor madura, ¿sí? Y el punto es, mire, eso no importa. Lo importante es que debemos de madurar y que somos sacerdotes, dice el Señor. Pero un sacerdote tiene que tener estatura espiritual. Y si le cuenta un problema, no le va a ir a contar la desnudez de la persona. Viera lo que dijo, pero es que viera cómo se comporta. Es que usted no lo conoce. A mí me dijo una persona que aprecio mucho, me dijo de otra: es que usted no conoce a esa hermana. Me dijo. Y como era alguien que yo amaba, ¿verdad?
Ay, pero es que usted no sabe. Yo sé de dónde lo sacó el Señor, a usted también. Y a todos nos sacó el Señor de ahí, le dije yo, ardida. Me explico, es que tampoco tenemos que andarle, si alguien va a ministrar, no vamos a andar contando y chismeando. Somos sacerdotes, amén, para ofrecer sacrificios. Somos sacerdotes, somos casa de Dios y hay un sacerdocio dentro de la casa de Dios. Punto número 2, la limpieza y santidad de la casa de Dios. No voy a profundizar porque mi esposo habló mucho acerca de eso. El Señor Jesús dice que Él sintió el celo de tu casa me consume cuando vio que en la casa de Dios estaba lleno de sucio. Y del sucio habló mi esposo. Quiere decir que sí hay sucio dentro de la casa de Dios, pero el Señor nos limpió en esta mañana. Bendito sea el santo y glorioso nombre del Señor. Ok, entonces Pablo le dice a Timoteo, para que sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, significa la forma de comportarnos, de vivir de una manera digna del Señor. Y el servicio comienza con la vida personal. Eso lo dijo mi esposo hoy en la mañana. El servicio comienza con la vida personal. Mi esposo lo dijo, que nosotros vamos a ser llenos del, así parafraseado, yo lo apunté. Dijo, vamos a ser llenos del Espíritu cuando nosotros pongamos por obra la palabra del Señor. Yo lo apunté ahí, lo que pasa que sí, lo apunté. Bien. Dice, esto empieza, esa limpieza en lo interno, esa corrección, esa manera de conducirse empieza en lo interno del templo personal, ¿sí? Como en lo externo del templo. Segunda de Timoteo 2:21. Creo que es la porción que dice, si alguno se limpia de estas cosas, si no me equivoco es el versículo, será un instrumento útil, enteramente consagrado. Si alguno se limpia de estas cosas, ahí está hablando en una casa, dice, hay instrumentos, vasos de honra y hay vasos de deshonra, pero anteriormente está hablando de la conducta cristiana. Entonces dice el apóstol Pablo, y yo quiero sacar ese texto ahí, dice, si alguno se limpia, hoy nos limpiamos, mañana nos vamos a seguir limpiando, amén, y todos los días nos limpiamos. Si alguno se limpia de estas cosas, será un instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Mire, hermano, todos somos sacerdotes, somos llamados a servir a la casa del Señor, pero es un requisito la santificación, la consagración. Hay un punto importante aquí. La Biblia dice, todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero yo no me voy a dejar dominar. No todo edifica. Hay una conducta que como sacerdotes debemos. El sacerdote, especialmente, él estaba consagrado y habían cosas que los demás del pueblo podían hacer, pero los sacerdotes no podían hacerlo. Entonces hay cosas en la iglesia, hay quienes dicen cuidadito con que el maestro lo mire en el cine o lo mire en el estadio. Es que la Biblia no dice eso, hermano. Seríamos legalistas y menciono eso por mencionar algo, ¿verdad? Menciono eso por decir algo, ¿ok? El asunto es que hay una consagración voluntaria. La palabra consagración, esa palabra, si alguno se limpia de estas cosas, será un instrumento de honra santificado. Esa palabra santificar es apartarse para Dios, consagrarse. O sea que voluntariamente nosotros nos abstenemos de lo que el Espíritu Santo ahí le dé. Me encanta el testimonio de una hermanita de aquí en la iglesia. Para ponerle un ejemplo sencillo, tenía un vestido muy bonito, lindo el vestido, y se miraba la hermana espectacular. Y yo, como soy bien piropera, le decía, hermana, anda que arrebata, muy bonita. Pero un día hablamos del vestido y dice ella, qué bonito, cómo me impresionó. Y dice ella, dijo en la reunión, dice, me miré en el espejo y el Espíritu Santo me hizo sentir que no, es que demasiado voluptuosa, le dijo el Espíritu Santo. No, eso me lo estoy inventando yo.
Pero eso le haber dicho, se miraba demasiado de bonita. Entonces, eso es consagración, empieza en lo interno, pero no quiero extenderme mucho en esto porque ya mi esposo habló suficiente. Como punto número 3, la casa de Dios tiene un orden establecido por Dios. Cristo es la cabeza o jefe supremo de la iglesia. Solo le voy a dar las citas: Colosenses 1:17, Efesios 1:22, 23. Cristo es el jefe supremo de la iglesia. La iglesia de Cristo, la iglesia, la casa de Dios tiene un jefe supremo. Amén. Tiene una sola cabeza, un jefe. Amén. ¿Sí? Bendito sea el nombre del Señor. Muy bien. Sí, ahorita lo doy. Colosenses capítulo 1, verso 17. Y Efesios capítulo 1, verso 22 y 23. Si quieres poner de Colosenses 1, 17. Y él dice, es antes, está hablando de Cristo. Colosenses, sí, 1, 17, apunte más la cita. Está el que es la cabeza, Cristo es la cabeza. Efesios 1, 22 o 18, debe ser el 18. Sí, léelo ya. Ajá. Amén, bendito sea el nombre del Señor, amén. Hay que ponerle pie de imprenta a la enseñanza. Bien, dentro de la casa de Dios tiene un orden, Cristo es la cabeza, ¿sí? Él tiene siervos administradores de su casa. Este sería 3.2, es parte del 3, ¿sí? La casa de Dios, si quiere póngalo de esa manera, tiene siervos administradores. O sea, Jesús, el Señor Jesús puso siervos administradores de su casa. Le doy cita. Lucas capítulo 12, verso 42 al 47. Dice que el Señor les dijo, y ustedes sean como siervos prudentes, el cual cuando el Señor venga. Lucas capítulo 12, versos 42 al 47. Es bien interesante esto. Dice, fíjense que el Señor está hablando de ser vigilantes de cuando Cristo venga. Entonces Pedro le dice, ¿dices esto por nosotros o solo por ellos? Entonces él lo dice por todos. Y el Señor le dice, el 42, ¿quién es el mayordomo fiel y prudente al cual su Señor pondrá sobre toda su casa, para que a tiempo le dé su ración? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le halle haciendo así. ¿Haciendo cómo? Como le mandó el Señor, dándole de comer a los demás trabajadores de la casa. Pero es también trabajador de la casa, solo que puesto como mayordomo. El apóstol Pablo también dice, ténganos los hombres, está creo que en 1 Corintios capítulo 3 y por ahí, dice, ténganos los. Esa palabra administradores quiere decir mayordomo. Dice el encargado de los bienes ajenos. Es lo mismo. Aquí en Lucas siempre el verso 47 es que dice que más aquel siervo, 45, más si aquel siervo dijera en su corazón, mi señor tarda en venir, y comenzara, mire, a golpear a los criados y a las criadas. Pero es que usted mire rapidito, me ha de decir las cosas. Para ayer en la tele los he visto yo, tratando a los hermanitos de la iglesia como que si fueran sus criados. Yo siento vergüenza ajena. Sí, y dice, comenzare a golpear a los criados y a las criadas, y a comer y a beber y a embriagarse. Es que el hermanito Tom no regaña. Si es del espíritu sí regaña, pero si es de la carne él no, procura no hacerlo.
porque a Moisés lo quitaron por haber regañado cuando Dios no estaba regañando. Dice, y comenzare a golpear a los criados y a las criadas, y a comer y beber y embriagarse. Vendrá el Señor de aquel siervo el día en que éste no espera y a la hora que no sabe, y le castigará duramente y le pondrá con los infieles. ¿Sabe qué aprendemos nosotros aquí? Que va a haber rendición de cuentas, ¿sí? Todos los siervos, los trabajadores, sean administradores o sean de los criados, o seamos de los criados, de los gatos, como dijo una hermanita muy querida de esta congregación, que Dios la bendiga. Ya me dejó orar al Señor Padre, le dijo, tu gato, Señor. Oígame, tremendo. Y entonces dice, va a haber rendición de cuentas. Observemos aquí el orden de autoridad. El apóstol Pablo le dice a Timoteo y le dice a Tito, por ejemplo en Tito capítulo 1 verso 5 le dice, por esta causa yo te dejé en Creta para que establecieses ancianos. A Timoteo le dice ahí también que él en el capítulo 3 le dice que determine quiénes van a ser los ancianos y determine la conducta de los diáconos. El apóstol Pablo, el apóstol Pablo a Timoteo, o a Tito si usted quiere, Tito y Timoteo a los ancianos, y estos ancianos al gobierno de la iglesia. Eso se llama orden de autoridad. La casa de Dios tiene un orden de autoridad. Aquí el tema se llama el orden y el servicio de la casa de Dios. La casa de Dios somos nosotros, ¿sí? Pero cuando nosotros nos congregamos, nos constituimos en templo, en cuerpo, ¿sí? En cuerpo. Y venimos a hacerle culto a Dios. Pero el lugar, el orden debe ser interno en nuestro corazón, como habló mi esposo en la mañana, pero debe ser externo. Por eso es precisamente que hay siervos administradores, para administrar la limpieza interna, pero hay también el orden externo. Y de esto quiero hablar un poquito, espero darme a entender. Entonces, hay un orden de autoridad. Pablo como administrador de la casa de Dios, Timoteo como delegado apostólico, los ancianos como colaboradores pastorales, los diáconos en el servicio general de la casa de Dios. Vamos a verlo aquí en Primera de Timoteo, capítulo 3. Solo quiero que usted observe los títulos ahí. Dice el subtítulo ese que está ahí, dice requisitos de los obispos o de los ancianos. La palabra obispo es un sinónimo ahí de anciano, pero es un veedor, uno que está velando por la obra. Imagínense como David, como los atalayas, cuando estaban cuidando las ovejas, ¿sí? Eran veedores, ¿sí? Que estaban viendo al pueblo, que estaban cuidando. Entonces dice ahí requisitos de los obispos. Empieza ahí, si alguno anhela obispado. A mí me gusta ese anhelar. La palabra del Señor dice, anhelad los dones mejores. Los dones los da Dios, ¿sí? Los dones los da Dios. Pero nosotros, me gustó como dijo Johanna, nosotros no los anhelamos, ¿sí? Nosotros los anhelamos. Usted me tiene así un poco media turbada. Nosotros los anhelamos, los dones. Usted insístale al Señor, ¿sí? A mí me gusta cantar, no canto con instrumentos porque los pierdo todos. Y se lo voy a decir sin ninguna jactancia, Dios conoce mi corazón. Antes de venir aquí a Tegus, yo me ponía con un cepillo de pelo. Instrumento en tus manos.
yo quiero adorarte y yo quiero servirte. Y yo lloraba al Señor, y solo le dije, yo con mi esposo, yo donde tú quieras excepto Tegucigalpa. Hay un Dios en los cielos, que así dijimos. Hay un Dios. Me pegó un dolor luego de tener a Abdielito, un dolor aquí en la cabeza que yo no podía levantarme de la cama. Medio levantaba la cabeza así, me dolía espantosamente. 3 días con ese dolor. Y hay un Dios en los cielos que es cierto lo que le estoy diciendo. Yo le dije, Padre, donde quieras, Padre, no importa que sea Tegus. Y mi esposo me dijo, nos van a mandar para Tegucigalpa. ¿Sí? Entonces, el punto que les quiero mencionar es que Dios da los dones, pero usted los anhela. Amén. Me gustó mucho que una de ustedes dijo, estoy orando por el don de discernimiento de espíritu. Amén. Yo he orado por la bendita gracia de Dios por los enfermos y se han sanado, pero tengo tiempo de que no, hermano. Yo creo que se enferman más. Entonces, por eso el apóstol Pablo le dijo a Timoteo, dice, aviva el fuego del don. Amén. ¿Sí? Los dones se mueven cuando Dios quiere. Cuando Dios, aunque el don se lo da Dios a usted, si se lo dio, claro que sí, pero se mueve cuando Dios quiere. Los dones se mueven. Espere, ahorita voy a hablar lengua. Espere, ahorita le interpreto. No, no es así. No, es en el tiempo de Dios. Amén. Eso es doctrina, hermano. Eso es doctrina. Porque en las redes usted haya cualquier loquera. Amén. De enseñanza. Muy bien, entonces ahí el apóstol da los requisitos de los obispos y requisitos de los diáconos. ¿Sí? Entonces si hay requisitos, hay una conducta hasta de vestirse para que les enseñemos a los niños, para que les enseñemos a los hay una conducta, amén, ¿sí? Hay un orden establecido por Dios, sin legalismo, hermano. Sin legalismo, nadie le va a andar midiendo nada, ¿sí? Sin legalismo. Aprendamos nosotros a oír la voz del Espíritu, la voz interna del Espíritu Santo, amén, ¿sí? Aprendamos a oír esa voz de Dios y no seamos juzgones también. Si a usted no le gusta X cosa, pues hombre, no sea juzgón, perdón que lo diga, pero es que así somos nosotros, amén, ¿sí? Es que mire que la hermana cómo anda, pues déjela. Ella, pues sí, aprendamos, seamos equilibrados, hermano. De repente aquí no es, pero para el que está oyendo allá en las redes. Gloria a Dios. Bien, dice la idea aquí es orden, responsabilidad, respeto y cooperación. Me gusta que el apóstol Pablo le dice a las mujeres, a los hombres y a mujeres colaboradores. Priscila y Aquila, mis colaboradores. ¿Sabe qué significa la palabra colaborador? Es uno que lleva hombro a hombro. Y dice la palabra del Señor que los levitas llevaban el tabernáculo en sus hombros, lo transportaban. Recuerdo yo cuando era tierna en la fe, había una hermanita preciosa que oraba muy lindo y le decía, Padre bueno, Padre amado, tú que habitas en gloria. Y ella le decía, Señor, yo quiero ser columna de tu templo. Y yo, repitiendo todo lo que la hermanita decía, yo le decía, Señor, yo quiero ser columna de tu templo. No sabía lo que estaba diciendo, pero yo quería ser columna del templo de Dios. Mire, cuando le duela la espalda, es que usted quiere ser columna, amor. Para que sepa lo que duele, hermana, la espalda. Duele la espalda, pero el Señor le da nuevas fuerzas. Amén, bendito sea el nombre del Señor. Entonces, los colaboradores son los que llevan en peso la obra del Señor. Amén, que colaboran, que ayudan en todo. Dice, sin enseñorearse de la grey. Y aquí no estamos hablando solo del pastor. Amén, nadie, ninguno que esté a cargo de otro grupo se tiene que enseñorear. ¿Sí? Nadie se tiene que enseñorear de nadie, pero servimos en un orden de autoridad. ¿Sí? Es que yo tengo confianza con el pastor, entonces yo con él me entiendo. No, hermano, no, usted trabaja con Miguel Ángel, por mencionar algo, ¿verdad? ¿Sí?
No, no es con el pastor, es con Miguel Ángel. Miguel Ángel le va a dar razón al pastor. ¿Es así, hermano Tom? ¿Así es? Hay un orden de autoridad, hay rangos de autoridad, amén. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, la casa de Dios tiene orden. La casa de Dios tiene orden. ¿Sí? Entonces, sin enseñorearse de la grey, pero como explica Pedro, sujetos unos a otros. Este punto es bien importante. Primera de Pedro 5:5 dice: igualmente, jóvenes, están sujetos a los ancianos, y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Hermanos, para sujetarse hay que ser humilde. Para sujetarse hay que ser humilde. La sujeción nace, escribí aquí yo, de la humildad. El orgullo quiere independencia, quiere control, porque si nos gusta, ¿sí? Si yo aquí, mire, yo aquí soy la encargada, soy la jefa de cocina, la jefa, entiéndase conmigo. Nos gusta el control, la autoexaltación, porque la carne es así, ¿sí? Tenemos una carne, una naturaleza caída que le gusta la autoexaltación, pero no la sujeción. Y dice: humillaos bajo la poderosa mano de Dios. La poderosa mano de Dios es cobertura, es protección, pero es gobierno también. Amén. A Ruth le dijeron: has venido bendita tú que te has venido a meter bajo las alas del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. La mano del Señor es autoridad. Sí, hay protección y hay sujeción, pero se requiere de humildad. Quiero leer esto: no debemos adelantarnos por orgullo, debemos esperar el momento de Dios. ¿Por qué esto, hermano? Porque dice: siendo sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Verso 6, estoy en primera de Pedro 5, verso 6. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Muchas veces Dios nos ha hecho promesas de que nos va a levantar, amén, o que nos va a dar una posición, un cargo, lo que sea, porque Dios es lindo, hermano. Si es que a Él le place, es que Él quiere llenarnos de dones y de capacidades y de cosas lindas, pero quiere que seamos humildes. Entonces, por eso lo que hablaba mi esposo es el trato aquel del martillo, para que se nos quite el tamaño orgullo que nosotros tenemos, porque podemos ser muy pobres pero muy orgullosos, ¿sí? Entonces, no, por eso dice: Dios os va a exaltar. O sea, Dios lo va a poner a usted en alto. ¿Y quién dice que no lo quiere poner el Señor en alto? Si lo quiere poner en alto, el Señor nos quiere. Esto es más, les voy a decir: muchas veces hay servicio dentro de la iglesia que para Dios está en alto y nadie lo está viendo. Entonces, poner en alto según Dios no es que el otro lo mire a usted, es que Dios dice: este está en alto. ¿Me explico? Y esto es más, dice la palabra del Señor que allá vas a gobernar sobre 10 ciudades, porque nosotros aquí fuimos humildes, fuimos sujetos. ¿Me explico? En otras palabras, mire, usted puede tener cualquier puesto grande aquí en la iglesia. Puede tener usted puede ser el segundo el primero después del pastor, el segundo después del pastor. ¿Y quién aguanta el segundo después del pastor, verdad? Y entonces
Pero aquí lo que quiero decir es que por muy alto que sea el rango que se tenga aquí, no es nada comparable con lo que nosotros allá vamos a tener. Dice que vamos a juzgar ángeles. Eso debe ser un tremendo, hermano. Vais a juzgar ángeles. O sea, dice, ven y te voy a poner sobre 10 ciudades. ¿Qué será eso, hermano? ¿Qué será gobernar? Y dice que y con Cristo vamos a ser reyes y sacerdotes. ¿Sobre qué vamos a reinar? ¿Usted cree que eso es, cómo se dice, cuento? Eso es una realidad, hermano. Entonces debemos de saberlo para que nosotros digamos, bueno, ando en humildad porque Dios tiene algo para mí. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces voy, porque la casa de Dios tiene un orden establecido. Los ancianos, colaboradores en el cuidado de la casa de Dios. Lea ahí en capítulo 3 de Primera de Timoteo, del 1 al 7. Hechos capítulo 20, verso 28, dice que el Espíritu Santo los ha puesto bajo el cuidado de la grey del Señor. Yo escribí aquí, ¿sabe cómo es cuidar la grey del Señor? Lea Ezequiel capítulo 34 y va a saber usted lo que es cuidar la grey del Señor. Le voy a decir algo, esto no es solo para los ancianos, y esto yo lo digo absolutamente con mucho respeto, pero es para todos nosotros también. En una ocasión yo estaba a cargo de los niños, cuidando a los niños, y me cansé por los motivos que sean, y el Espíritu Santo me habló y me dijo: ay de aquel pastor inútil que abandona el rebaño, pierda su ojo derecho su fuerza, su vista, y su mano derecha pierda su fuerza. No, padre, aquí estamos y le seguimos adelante, le dije. ¿Y sabe por qué? Porque yo padecía del ojo derecho y el Señor me dijo esa palabra. Es que es serio, hermano, nos han contratado en serio. No es asunto que es que la hermana Carmelina me puso a mí. Y la hermana Carmelina, niños, chigüines, hermano, es vida eterna. Son palabras de vida eterna, es un alma que usted está ganando para Cristo. Como predicó un día mi esposo aquí, dice que los que predicaron la justicia a la multitud van a brillar como las estrellas del cielo allá en la eternidad, hermano. Porque usted enseñó aquí la justicia en los discipulados a un niño. Ay de aquel que menosprecia a uno de estos mis pequeños, o que los trate mal. Mejor le fuera, dice, que se pusiera una piedra, se la pusiera aquí y se tirara, una piedra de molino, y se tirara en el fondo del mar. El valor que tiene un alma, un niño delante del Señor, el valor que tiene la iglesia de Cristo. Por eso debemos de velar nosotros por las almas del Señor. Ese es el cuidado que debemos de tener por la casa de Dios. Los ancianos, repito, lo digo con mucho respeto eso, porque mi esposo me ha autorizado, cuidan el rebaño, visitan, oran por los enfermos, orientan, acompañan en el dolor, fortalecen al débil, consuelan, amonestan, dice Tesalonicenses, a los ociosos. No solo el pastor, los ancianos y el que está lleno del Espíritu. No puede ser anciano ni anciana, pero como está lleno del Espíritu, amonesta en el Señor y aquella persona se levanta. ¿Sí? Un día me agarró a mí una hermanita en la iglesia, yo venía, qué sé yo, entrando, saliendo, y me dice: ¿con vos quería hablar? Sí. Ay, ¿qué fue? Le digo yo, haciéndome. Y así, te vi, me dice, te vi en visión. Ah, no le digo lo que vio porque es bien feo. Te vi, me dice. Y entonces, perdón, hermano, y entonces, y me dijo lo que vio, ¿verdad? Y yo ya sabía porque ya me lo había mostrado a mí el Señor. Y yo me reí haciéndomela. Y no te rías, me dijo, porque sabes que es cierto, me dijo. La hermana Julia, ni me le acercaba después.
que amonestan, hermano, con el poder del Espíritu Santo. Hermano, si no hubiera sido cierto lo que la hermana me dijo, yo no le hubiera hecho caso, pero yo sabía dentro de mí que estaba hablándome el Señor. ¿Me explico? Y aquí está la sierva. Gloria al Señor. Mire qué lindo, una palabra, hermano, lo puede levantar, pero puede destruir también. Por eso es importante el servicio en la obra del Señor. Que sostengáis a los débiles, dice el Señor. Amén. Usted puede sostener incluso los brazos, como a Moisés le sostuvieron los brazos para que Amalek fuera destruido. Usted intercede, y aquí me gusta porque eso es ser humilde. Aquella persona que dice tengo el don de intercesión es humilde, hermano, porque intercede, es el que levanta, ¿sí? Porque nosotros bajamos no sé si usted se ha dado cuenta que muchas veces usted intercede por una persona que no viene, y el domingo ahí está esa persona. No baje los brazos, porque a usted el Señor le ha puesto esa carga. Amén. Es levantar los brazos, como Aarón y Hur le levantaban los brazos a Moisés. Amén. Sí, el apóstol Pablo decía: orad por mí para que me sea abierta puerta grande para la predicación. Y la puerta del pastor está cerrada, porque el pueblo no está. Hay que orar para que el Señor abra puerta grande para la predicación del evangelio. Yo voy terminando aquí. En Tito 1:5, ya lo dije, dice que el apóstol Pablo le dice a Timoteo que establezca ancianos para corregir lo deficiente. Esa palabra corregir significa entrenar a los pequeños. Mire, entrenar a los pequeños. Y enlazaba esto yo con Moisés. Mire, ni Dios no trabaja solo. Hermano, mi esposo dijo en la mañana: ¿pudo Dios trabajar solo? Sí pudo, hermana, pero le plació compartir esta obra con usted y conmigo. No cree que grande responsabilidad, pero el pastor no trabaja solo. Trabaja con ancianos, trabaja con diáconos, ¿sí?, que ayudan a entrenar los pequeños. Dice que a Moisés le dijo Jetro, ¿por qué estás haciendo solo esta gran labor? Te vas a cansar. Llama a 70 ancianos, y le dijo Dios: yo voy a poner del espíritu que está en ti, lo voy a poner en ellos. ¿Qué es el espíritu que estaba en Moisés? Se refiere al sentir de Dios de Moisés. Amén. Es el sentir de Dios que estaba en Moisés, que le puso, es el mismo sentir por las ovejas, por la obra. ¿Por qué cree que las esposas de pastor crecen? Digo yo, porque estamos a la par de ellos aprendiendo, hermano. Y uno aprende esa pasión. Por eso que le dicen a uno pastora. Porque pastorear es cuidar las almas, hermano. Es velar por ellas. Amén. Sí. Sí, está el pastor, ¿sí? Comprendemos eso, ¿eh? Pero se hace la obra del ministerio: ir a visitar, ir a cuidar, aconsejar, velar por las almas. Hay una necesidad, lo que sea. Y están los diáconos. Hechos capítulo 6 del 1 al 7, y ahí en Tito capítulo 3 también habla de los diáconos. La palabra diácono es un servidor, es un ministro también. Dice que estos atienden y administran las necesidades prácticas del pueblo de Dios para que la casa funcione adecuadamente. ¿Sí? ¿Cómo vamos a tener aquí desorden en la casa? Tenemos que tener cuidado y valor del templo. Hemos procurado con la bendición del Señor, y creo que hemos aprendido. Aquí no entramos con café, no entramos comiendo pan. Se les ha enseñado a los ujieres, hermano, ni los niños entran tomando agua aquí. Miren, nosotros, mi esposo es testigo, crecimos en un sistema, si cabe el término, ni siquiera agua tomábamos en el culto. Perdóneme, mi hermano, a mí me ofende, sincero. Yo llego a tomar, pero me ofende que está lindo el culto, aquella palabra tan deliciosa. Literal, hermano, soy chismosa, ¿verdad?
Perdóneme, le digo, Señor, perdóname, quizás es mi legalismo, porque así me crié yo. ¿Me explico? Pero la vez pasada yo escuché a un predicador famoso de la televisión y él dijo eso. Y él dice, yo no bebo agua, dijo él, dijo, por respeto a ustedes. ¿Sabe qué? En esa congregación nadie bebe agua. Y hasta una doña regañando ahí por las redes. Hombre, vaya antes. Ya sabe usted, ¿va? Yo a los niños cuando yo les doy clase les digo, usted va a ir, profe, que quiero ir al baño. No, señor, usted va antes de entrar a clase. No va, cuando esté en clase usted ya tiene que venir, porque así me enseñaron en la escuela a mí. Claro, las doñas y los dones y se comprende, ¿verdad? Pero mire, nos agarra una levantadera que parece que es aquel que dijimos que nos levanta, que tenemos resorte. Pero mire, volviendo al asunto, no es el hecho de tomar agua, perdóneme, sino que es la desplicencia. Y yo digo, Dios mío, y yo me salgo del espíritu, ¿verdad? Me pongo en la carne al ver al que no, ¿verdad? Y le digo, Señor, pues que tú estás hablando, está tan lindo esto, ¿y cómo podemos estar así? O sea, yo no comprendo. O sea, yo me imagino a María, yo no me imagino a María a las pies del Señor y no me imagino. Perdóneme, mi hermano, yo me crié así. No me vaya. La hermana Adelita regañó y dijo que era prohibido. No, hermano, no. Si uno tiene que tomar agua, ¿sí? Pero a veces son cosas aprendidas del mundo, hermano. Venimos como así, como mañositos. Ya lo dije. Entonces los diáconos atienden y administran las necesidades prácticas del pueblo de Dios para que la casa funcione adecuadamente. Hay organización, hay transporte, hay logística, mantenimiento del local, apoyo técnico, recepción, atención de personas, visitas, etcétera. En el capítulo 6 de Hechos, el apóstol, creo que fue Pedro, que dijo, ¿cómo es que nosotros vamos por estar atendiendo aquí a las viudas, que era necesario darles a las viudas? Y ya que dijimos esto, mire qué importancia que se le daba a la necesidad de la gente. Capítulo 6 del libro de los Hechos, no lo vamos a leer ahorita. Mire, hermano, a veces por estar cuidando el dinero, y hay que cuidarlo y hay que saberlo administrar, pero por estar cuidando el dinero, porque vamos a edificar un templo, se lo voy a decir de otra manera. Hermana, esta actividad es para el templo. Entonces yo no le puedo dar al hermano que tiene hambre, yo no puedo regalar la comida, hermano. Porque entonces ¿en qué estamos si regalamos la comida? ¿Y el hermano con hambre? Yo le digo a mi esposo, es que mire, hermano, cuando yo tierna en la fe, yo andaba con unas hambres que usted no tiene idea, hermano. Y aquellas hermanas vendían aquella comida tan cara. A veces mi esposo me invitaba a comer. Entonces cuando yo hago actividades económicas, mire, yo miro quién de la gente no anda dinero y quién no tiene dinero y se le da, hermano. ¿Cómo es posible? ¿Están de acuerdo en eso, hermano? ¿Ah? Estamos haciendo actividades para hacer un templo. Si nosotros somos templo y el hermano tiene hambre, hermano, ¿cómo es posible, hermano? ¿Verdad que no es posible? ¿Verdad que no se debe? Me gusta que allá en San Pedro, mi cuñada es la encargada de la cocina, y ella dice, se da buena comida y se da a precio cómodo para que los hermanos vengan a alimentarse. ¿Sí? Eso sí, la comida no lo regalo, lo que hacemos es que mandamos a hacer, pucha, regalarles comida, hombre, les digo yo. Pero es que a veces es que uno sufrió de hambre, entonces por eso es que es así, pero usted sabrá cómo el Espíritu Santo le va a hablar, ¿verdad? Cada servidor, y hoy terminando, tiene una función, pero todos servimos al mismo Señor. Todos tenemos dones, como ahora hicimos en la dinámica, según Romanos capítulo 12. Somos diferentes miembros, ¿sí? Y cada uno tiene diferente función. Cada uno, me gustó como lo dijo el hermano Noé, yo quería ser evangelista, el Señor me hizo pastor, yo no quería ser pastor, pero el Señor dijo sí, y cuando quise predicar no funcioné como evangelista. Mire pues cómo era la cosa. Entonces, hermano, funciona en el don que Dios lo tiene, ¿sí?
Como dijo alguien por ahí, mi don es amar. Hay una gringuita allá en Yohoa, ¿cómo se dice? Tienen billete hasta que ya no. Ella tiene una ONG, ¿verdad? Entonces viene ella y dice, bien humilde, la hermana linda, dice, mi don es el amor. Me dice, ay, Dios mío. Y mi don es el amor, yo doy abrazos. Dice, entonces ella le da abrazos a los niños de la calle, así, los atiende. Mi don es amar. Sí, ama, pero afloja porque tiene. Entonces, a mí que me ame, pero que me dé, digo yo. ¿Por qué? Y 1 Corintios 12, como mencionó mi esposo, hay dones. Amén. Lea ese 1 Corintios 12. Todos somos llamados a servir en la casa de Dios. En el Antiguo Testamento eran sacerdotes y levitas. Cada sacerdote tenía responsabilidades y tareas, pero todos trabajaban para un mismo propósito. Cuidaban el tabernáculo. Mi esposo me encantó que dice, limpiaban, aquí lo tengo textual, limpiaban las lámparas, dice, o la lámpara, y ofrecían sacrificios. Amén. Cada sacerdote, bendito sea el nombre del Señor. Pedro dice que ofrecemos todos sacrificios. Amén. A Dios. No sé si va a ministrar mi esposo, ¿verdad? El orden y servicio de la casa de Dios se hace en santidad, en humildad bajo sujeción, reconocimiento del valor del cuerpo de Cristo sin enseñorearse de la grey y con el principio de gozo, responsabilidad y cooperación. Gracias, mis amados. Amén, amén, amén. Le decía a los hermanos ahí, yo no conozco a la hermana. Hay dos palabras fundamentales para nosotros los que servimos al Señor en la Escritura. Una es someterse y otra cosa sujetarse. Nos vamos a sujetar y someteos unos a otros. Sujetaos unos a otros en el temor del Señor. Eso es como hermanos en Cristo. Pero la otra palabra es sujetarse, es pegarse a alguien, amarrarse con alguien. Y la otra es someterse. Ahí es donde necesita la humildad. Porque someterse es humillarse, porque meterse debajo de, como le dijo, mi esposa mencionaba el caso de Ruth, que le dijo Booz, bajo cuyas alas has venido, bajo cuyas alas has venido a refugiar. Entonces, nadie nos debe someter, nosotros debemos someternos, que es muy diferente. Es algo que parte del corazón, someterse. Es como cuando dice la Escritura, cada quien dé conforme propuso en su corazón. Externamente nadie debe proponernos cuánto dar en una ofrenda, externamente, sino que internamente algo tiene que decirnos, alguien tiene que decirnos internamente que vamos a dar. Igual es el sometimiento. Dice, por ejemplo, las casadas, dice, estén sujetas, amarradas. Por eso es que casarse, amarrarse, hermano. Ella se amarró a mí, yo me amarré a ella. Amén, así es, así funciona. Pero dice, en cuanto al sometimiento, es a la mujer que le dice que se someta a su marido. No le dice al marido, sometí a tu mujer. ¿Sí me explico? Igual en el principio de autoridad, mi esposa hablaba de rangos. Para someterse necesitamos humillarnos. Por eso usted mira que el versículo que habla el Señor de sometimiento
Dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios. Es una decisión que vamos a tomar de humillarnos. Y es mejor humillarse a que lo humillen. Entonces yo creo que el mensaje, el cierre de esto, la invitación es a que nos humillemos como siervos, cada quien en su rango, que nos humillemos bajo la poderosa mano de Dios. Es preferible humillarnos a que nos humillen. De todas maneras va a venir un tiempo en que Dios va a humillar a los soberbios, pero va a exaltar a quienes se humillen voluntariamente. Vamos a hacer un acto de fe y vamos a decirle, Señor, yo tomo la decisión hoy de someterme. Cuando dice Pedro, dice que no os enseñoreéis de la grey de Dios. O sea, eso es aquellos que quieren someter. No nos mandaron a someter a nadie, nos mandaron a servir. Amén. Entonces, humillémonos. Tomemos, si usted decide, es una decisión. Yo solamente expongo, no impongo. Usted decide. Si usted decide humillarse, toma la decisión de ser humilde. Hágaselo saber a Dios en este momento. Comience a decirle al Señor las cosas a las cuales la llevó esta palabra que ha escuchado. Comience a decirle, Señor, lo que en su corazón ponga el Espíritu Santo, lo que surja de su corazón, dígaselo a Dios en este momento. Señor, te damos gracias por este tiempo que nos has concedido. Gracias por tu visitación. Y atiende, Señor, al corazón contrito y humillado en esta tarde. Al corazón que se empequeñece delante de ti. Al corazón que se humilla. El corazón contrito y humillado no lo desprecia Dios, sino que lo recibe. Es de grande estima, un espíritu apacible, un espíritu apacible. Ese espíritu es de grande estima a los ojos de Dios. Aleluya, tranquilo, manso, humilde. Expréselo usted, conforme el deseo de su corazón, así hágalo delante de Dios en este momento. Estos momentos son cruciales, son determinantes en la vida de un siervo, de una sierva de Dios. Son momentos en los cuales estamos específicamente rindiéndonos, humillándonos delante de Él. Aleluya. Decidámonos por ser humildes, por humillarnos, y vendrá el tiempo de la exaltación. Ahorita es el tiempo de la corona de espinas para el cuerpo de Cristo en la tierra. Vendrá el tiempo de la corona de oro, de la corona de rey. Es el tiempo de la corona de burla, de escarnio, de vituperio. No le extrañe que lo escarnezcan, que se burlen de usted, que lo vituperen. A veces no queremos el vituperio, pero eso viene con el ministerio, con el servicio a Dios. Aleluya. Nos escarnecen, nos afrentan, nos calumnian. Eso es parte.